Los mandatos dados a los gobiernos neoliberales o de derecha vienen del exterior. El poderío del capital mundial pone las reglas y los gobernantes las cumplen. Un informe de el doctor Jorge Rachid, Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, un libro que ha escrito en coautoría con el ingeniero Claudio San Martín y el doctor en abogacía Eduardo Mesio. Y tiene que ver con los trabajadores que son rehenes de las patronales. El Poder Ejecutivo Nacional, insistiendo en su política de flexibilización laboral que anuncia a toda voz, desde el control paritario en función de sus metas de inflación, hasta la modificación de entramado del derecho laboral, reconquistado en los 12 años del gobierno pasado, acaba de enviar al Parlamento un proyecto de ley sobre el sistema de riesgos del trabajo. Debemos recordar la triste memoria de este engendro llamado Ley RT de Riesgos del Trabajo, que fue votada en 1995 e implementada el 15 de julio de 1996 en la Ley 24.557, que permitió la creación de las ART, privatizando la higiene y seguridad en el trabajo y poniendo en manos de aseguradoras la salud de la población económicamente activa. Esa ley mereció en diferentes juzgados más de 100 declaraciones de inconstitucionalidad por ser lesiva y discriminatoria con los trabajadores. En efecto, esa ley no solo privatizaba los controles y regulaciones que deben emanar del Estado como responsable de la salud de la población, sino que al incorporar el lucro como eje central de la legislación, se aleja la misma del ámbito de la seguridad social. La ley 26.773 solo corrigió en parte esa discriminación al hacer la reparación monetaria móvil, como las jubilaciones y pensiones, e incorporar al baremo de incapacidades e enfermedades profesionales, sistemáticamente rechazadas por las aseguradoras, como las varices, las columnarias y las debilidades de pared abdominal, llamadas hernias. Pero el sistema no solo persistió, sino que con la asunción del nuevo gobierno neoliberal se profundizó su sesgo persecutorio sobre los trabajadores al dictar resoluciones que daban marcha atrás a ampliaciones conseguidas en los últimos años, como por ejemplo poder optar por la vía del reclamo. Así es como el Poder Ejecutivo envía ahora al Congreso una ley a medida de las empresas por un lado y al negocio de las ART por el otro. Lo que no dicen los fundamentos es que en el país se siguen produciendo 2,8 muertes por día de trabajadores, ocultadas por la prensa hegemónica. Tampoco plantea por qué no disminuyeron los riesgos del trabajo, responsabilidad de las ART y solidaria de las empresas, cuando en el último registro se produjeron casi 800.000 accidentes, de los cuales casi un 4% fueron invalidantes, que dejó a los trabajadores fuera del marco laboral y en muchos casos fuera de la seguridad social. Ahora, con esta nueva ley, pretende que la única vía sean las comisiones médicas con poder omnímodo sobre el dictamen, con la sola apelación a la Comisión Médica Central, especie de Corte Suprema cooptada por quienes le pagan el salario, la Cámara de las ART.
O sea que desde el inicio de este saqueo al campo laboral y empresarial argentino, la SRT, que debe controlar las ART, está financiada por estas empresas aseguradoras, cuyo máximo nivel de ganancias es el mínimo nivel de prestaciones, con una recaudación mensual de 6.000 a 8.000 millones de pesos. No solo determina cerrada la vía de la justicia laboral por la siniestralidad, sino que la deriva a las cámaras de la seguridad social, vía muerta por los tiempos y acumulación de trabajo, que no dará respuestas a la demanda del infortunio laboral. Las ART, ejemplo emblemático de la peor época del neoliberalismo, la convertibilidad desde los 90, que junto a las AFJP, por la ley 24.241, y la necesidad del Seguro Nacional de Salud, que ahora llaman CUS, Cobertura Universal de Salud, intentando privatizar, apropiándose de los recursos del Estado en las prestaciones de salud. O sea, se repite el esquema impulsado por el Banco Mundial de avanzar sobre los recursos genuinos del ahorro interno argentino, colocando las aseguradoras, herramientas de los bancos, o sea, del poder financiero internacional, en el control de los servicios de salud de la población. Este avance, en función de garantizar la estructura de costos de los empresarios, va en dirección contraria a la prevención y protección de la salud de los trabajadores, que siguen arriesgando su vida por ganarse el sustento de sus familias, viviendo en desprotección absoluta de las condiciones de seguridad de sus tareas. Desde su misma creación, nosotros hemos alertado y estando en contra de esta ley de las ART, porque sin ninguna duda, como dijimos, desde el año 95 por delante, esto lo único que hace es privatizar la cobertura social de los trabajadores. Bueno, ahora con este proyecto que envía el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Nación, ya habiendo perdido las esperanzas de pedirle a nuestros legisladores que voten correctamente y rechacen este proyecto de ley, bueno, le decimos a los trabajadores, a las bases, a las comisiones internas, que hay que movilizarse para que esto no sea aprobado en el Congreso. Desde aquí, desde Radio de Base, desde este programa Pensamiento Crítico, vamos a seguir alertando sobre este tema y diciendo que los derechos de los trabajadores no pueden ser conculcados por más gobierno neoliberal que quiera cumplir los mandatos de los poderosos de afuera.